Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. He estado hablando acerca de la presencia de Dios. Hay algo que el Señor ha estado moviendo en mi corazón desde el inicio de este año acerca de la presencia de Dios. Hemos hablado de la historia de Moisés, donde Dios le dice a Moisés, Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Y el día de hoy el tema se llama: la presencia de Dios transforma tu vida. La presencia de Dios transforma tu vida. Qué importante es, porque a veces sí estamos en un lugar donde estamos adorando al Señor, estamos buscando al Señor y sentimos la presencia de Dios, ¿no? A veces la podemos sentir que empezamos a llorar, o a veces empezamos a reír, o a veces sentimos la piel chinita, la piel de gallina, ¿no? Como podemos decirle. A veces sentimos un fuego adentro de nosotros que nos quema. A veces sentimos, hace un poquito nos platicaron de una mujer que dice que cuando llegó a la iglesia sintió que alguien la abrazaba, pero nadie la estaba abrazando, sino que era el abrazo de la presencia del Espíritu Santo. A veces podemos sentir que temblamos o empezar a temblar. A veces nuestro cuerpo experimenta cosas impresionantes, caemos al suelo, vemos una visión, y claro, todo eso es parte de la presencia de Dios. Pero otra de las cosas a las cuales no le damos mucha importancia es que la presencia de Dios puede transformar nuestras vidas. Y eso es importante. Eso es importante, y quiero que tú pongas esa importancia en la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios toca nuestras vidas, esta presencia puede transformar nuestras vidas. Y eso lo necesitamos tú y yo. Todos aquí, todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos una transformación, porque hay veces en nuestra vida que no podemos avanzar. Hay veces donde no podemos salir de la depresión, por más que hemos ido a psicólogos, psiquiatras, doctores, hemos tenido tratamientos, y no, hay gente que no puede salir de la depresión. Hay gente que no puede salir de la ansiedad. Hay gente que no puede salir de la enfermedad. Hay gente que no puede perdonar, que tiene amargura, que tiene dolor en su corazón. Y hay una respuesta que Dios nos está dando, y es la presencia de Dios. Y por eso tú y yo necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios. Amén. Vamos a Hechos capítulo 9. Esta es una historia impactante, impresionante, de cómo la presencia de Dios transformó la vida de una persona. Versículo número 1 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Fíjate, era un hombre que estaba amenazando todo el día. Yo quiero que te imagines a Saulo, un hombre enojado. ¿No has encontrado a alguien que esté enojado todo el tiempo? Que nada más lo saludas. No quiero que voltees a ver a nadie aquí pensando que están hablando de alguien, pero hay personas que todo el tiempo están enojados, que les dices: oye, ¿por qué? Luego, oye, yo quería preguntarte si querías un helado. Pero hay personas que luego están enojadas. Hay un dicho por ahí que dice más o menos así: la burra no era arisca hasta que la hicieron. ¿Y qué fue? A base de palos, a base de golpes, ¿no? Como esos perritos que también están ciscados. Hay perros que desde chiquitos los agarraron a patadas, a palazos, y el pobre perro queda ciscado. Y entonces cuando alguien se quiere acercar a ese perrito, sale corriendo. Y bueno, en un perro pues puede no causarnos dolor, pero muchas veces hay personas que han pasado por el mismo dolor del sufrimiento. Pero lo interesante es que Pablo, cuando vemos la descripción de la vida de Pablo, Pablo era un hombre religioso. Era un hombre que había buscado a Dios toda su vida, que había tratado de buscar a Dios en todo el tiempo. De hecho, cuando él habla sobre su currículum, él dice: yo soy Saulo, yo soy Pablo, y yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, irreprensible en cuanto a la ley. Yo me sabía la Torá de memoria, yo vivía la Torá de memoria. Pero ¿sabes cuál era el problema de Pablo? Que Pablo tenía una religiosidad en su vida tan fuerte, que no importa que amaba a Dios o trataba de amar a Dios, su religiosidad hablaba tan fuerte que era un hombre enojado.
Hay cristianos tristemente que han sido sumergidos en la religiosidad, donde les dijeron: no, tienes que ir a la iglesia, no, tienes que usar falda larga, no, tienes que ir de traje a la iglesia, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y entonces pasa lo mismo que pasó con la burra, que le hicieron arisca. Y hay muchos cristianos que con tanta religiosidad y con tanta reprensión y con tanta exhortación, pues ya nada más están esperando que Dios me castigue porque seguro me equivoqué. No sabes cuántas veces como pastor he escuchado: es que no sé qué hice mal para que Dios me castigara. Y es probable que tú pienses eso el día de hoy. Y es probable que hayas pensado eso: yo no sé qué hice para que Dios me hiciera esto, yo no sé qué hice. Y entonces nuestra imagen de Dios es un Dios enojado, que todo el tiempo está buscando cómo regañarnos. Y tenemos que ser libres de eso. Porque cuando nosotros vivimos de esa manera, nos convertimos como personas como Saulo. Hace unas semanas estábamos hablando de Job. Y Job era un hombre justo, era un hombre que hacía sacrificios diario, era un hombre que trataba de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en el final de su carrera, en el final de su prueba, Job dice: yo hablaba de lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Y el problema es que muchos cristianos están hablando de lo que ni saben. No, yo ni sé, pero sé que... ¿Por qué vas el domingo a la iglesia? Pues no sé, pues así me enseñaron. ¿Quieres saber por qué venimos el domingo a la iglesia? Porque hay quienes dicen: no, el día que se tiene que ir a la iglesia es el sábado, no, es el viernes, no, es el lunes, no, es el domingo. Quiero decirte, el día por el que nosotros, Plenitud de Vida, venimos el domingo a la iglesia, ¿por qué lo hacemos? Es porque el domingo Jesucristo resucitó, y es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso lo hacemos en domingo, y por eso no lo hacemos en sábado. Aunque muchos dicen: no, se tiene que honrar el sábado, pero lo hacen de una manera religiosa, no saben ni por qué. Cuando el día de descanso para el Señor son todos los días de nuestra vida, porque el descanso es Jesucristo. Eso solo era un paréntesis. Saulo era un hombre religioso. Y dice, fíjate la característica de Saulo: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Todo el tiempo estaba amenazando. Estaba diciendo: tú tienes que convertirte al Señor, y tú tienes que portarte bien, y tú no puedes ser cristiano. Sigamos leyendo, dice: y estaba ansioso. Fíjate, muy religioso, muy seguidor del Señor, pero estaba ansioso. ¿Por qué? Tú pensarías: bueno, por orar, ¿no? O por leer la palabra, o por ir al templo. No, fíjate la ansiedad de Saulo. Estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Cómo? O sea, un hombre que estaba siguiendo al Señor. Uno de los mandamientos de los 10 mandamientos de la Torah es: no matarás. Y Pablo decía que él estaba ansioso por matar a los que estaban siguiendo a Cristo, porque Pablo se consideraba un hombre puro. Saulo, todavía se llamaba Saulo aquí, pero Saulo y Pablo son la misma persona. Saulo se consideraba un hombre justo. Saulo se consideraba un hombre perfecto, intachable. Imagínate a un hombre vestido todo planchado, bien arregladito, que sabía versos de memoria. Los judíos, ¿no? Que tocan la cosita esta, la menora, creo que sea mesusa, que ponen en la puerta, y salen de su casa y tocan la mesusa, y se van al trabajo y regresan y tocan la mesusa. Y eso es para recordar que soy una persona santa, soy una persona recta, soy una persona que hace las cosas así, y soy. Y la religión y la religiosidad normalmente nos lleva a eso, a pensar: soy un buen cristiano, oro todos los días, voy a la iglesia todos los domingos, sirvo, hago. Pero ¿qué crees? Que esa religiosidad con el tiempo endurece el corazón, y lo que logra es que luego quieres matar a aquellos que no lo hacen. Y obviamente pues tal vez no los matas, ¿verdad? Porque sabes que irías a la cárcel, pero empiezas a juzgar y empiezas a decir: bueno, él no ora tanto como yo. Y llega una persona con problemas y piensas lo que muchos cristianos piensan: sí, seguramente está en problemas porque ha de estar en algo malo. Hay personas, hay cristianos que pasan por el dolor, pasan por momentos difíciles, y hay cristianos que en lugar de levantarlos, los juzgan. Porque es que este cristiano toma, este cristiano fuma. Me acuerdo en una iglesia que había un hermano
que siempre acabando el servicio se salía a echar su cigarro, ¿verdad? Y entonces ahí, pues yo creo que a él no le importaba, ¿verdad? Pero todos los demás ahí andaban viendo, ay, se está echando su cigarro. Ay, híjole, el hermano ya estaba dentro adorando al Señor y se estaba echando su cigarro allá afuera. No es aquí, porque aquí todos te verían y no lo harías. Pero el problema es que muchas veces nos damos la autoridad de empezar a juzgar al que fuma. Nos damos la autoridad de juzgar al que toma. Nos damos la autoridad de juzgar al que no se comporta como un cristiano. Oh, y lleva 20 años de cristiano. Oh, y lleva 30 años sirviendo al Señor y sigue haciendo eso. Y quiero decirte, mi hermano, ese es un lugar peligroso. Ese es un lugar peligroso porque ese es un lugar en el que muchas veces nos podemos convertir como Pablo. Una persona religiosa que solamente está viendo a quién matar, a quién criticar, a quién juzgar. Pablo no se había dado cuenta que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el que había creado todo el cosmos y lo había puesto en orden, estaba caminando en las calles de su casa y su religiosidad no le dejó. Y el problema de muchas personas es que siguiendo su religiosidad, Dios los visita, su presencia llega a sus vidas y no se dan cuenta. Y eso sería lo peor que nos podría pasar. Pensar que porque estamos leyendo la Biblia estamos haciendo bien y no darnos cuenta que Dios está a nuestro lado y no darnos cuenta que Dios nos está visitando. Eso debería de ser lo más doloroso. Hay una parte en la Escritura, cuando Dios habla de Salomón, dice que Dios le dolió su corazón, porque Salomón había sido un hombre que se había encontrado en 2 ocasiones con el Señor. Se le apareció el Señor en 2 ocasiones, pero Salomón prefirió buscar el amor de las mujeres. Salomón, si no lo sabes, aunque fue un hombre muy sabio, de repente hizo una de las peores locuras, que fue la que le costó su dinastía. Fue que empezó a acostarse con más y más y más y más mujeres, hasta juntar 1000 mujeres que tenía en su solo harem. Tenía 300 esposas y 700 concubinas. Y el problema no era solamente que Salomón se acostaba con ellas o que les daba de comer diario, no. El problema es que resulta que cada una de ellas tenía sus ídolos. Y el templo de Dios y la casa de Salomón se fue llenando de ídolos que cada una de ellas trajo. Y una adoraba a los dioses de Egipto, y otra adoraba al dios Moloch, y otra adoraba a Acera, y otra adoraba a Baal, y todas fueron trayendo sus dioses. Entonces todo eso que había sido algo glorioso que Salomón había hecho para Dios, se convirtió en un templo completamente de adoración a otros dioses. Y el corazón de Salomón se alejó completamente de Dios. Y en ese momento a Dios le dolió su corazón, porque dijo: yo me encontré con él y aún así él prefirió ir con otros dioses. Sigamos leyendo la historia. Dice, sigo en el versículo 1. Saulo estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al mismo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados, que era lo que él quería. Imagínate el odio que tenía este hombre que según seguía a Dios. Y mi hermano, mi hermana, si tú eres ese hombre o esa mujer, yo quiero animarte a que seas libre de eso, porque este Saulo lo que quería era hombres y mujeres por igual. Quería encadenarlos, llevarlos a Jerusalén y crucificarlos y matarlos, y que mueran igual que aquel maestro que ellos siguen, porque ese maestro era un hereje, porque ese maestro era un pagano, porque ese maestro se decía que era el Hijo de Dios. ¿Y quién se cree? El problema es que Jesucristo acababa de resucitar un tiempo atrás, poquito tiempo atrás,
Y no iban a parar eso, porque era el único hombre en la historia de toda la humanidad que había vencido a la muerte. Nadie iba a parar eso. Si venció a la muerte, 2000 años después han tratado de parar a Jesucristo en todas las culturas y en todos los tiempos, y el día de hoy lo están tratando de tapar y están tratando de enterrar a Jesucristo otra vez, pero no. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo está sentado en el lugar celestial, y ahí desde el lugar celestial sigue reinando sobre todo el universo. Y entonces tú y yo podríamos decir: Saulo ya está perdido. Ya no hay nada que Dios pueda hacer con Saulo. Saulo está lleno de amargura. Saulo está lleno de odio. Saulo es un asesino. Ya no hay nada que hacer. Punto número 1 el día de hoy. Si estás anotando, y espero que estés anotando, que hayas comprado tu libretita y sácala y anota. ¿Quién no compró de estas libretitas? Alguien que levante su mano para castigarlo ahorita en el nombre de Jesús. Mira, Normita, te voy a regalar esta. Esa no te la regalo porque ya está anotada con mis anotaciones, pero te regalo esta porque eres una mujer sierva fiel de aquí de la iglesia, así que te la regalo con mucho cariño. Y para que anotes lo que Dios te ha hablado. Y el primer punto es: todos necesitamos de la presencia de Dios. Aquella persona en la que estás pensando cuando yo te hablaba de alguien religioso, de alguien que tiene su corazón negro, su corazón dolido, que es una persona llena de odio, que es una persona llena de dolor. Tal vez tú estabas pensando en alguien, y quiero decirte, esa persona lo que necesita es un encuentro con Dios. Esa persona lo que necesita es encontrarse con Dios, porque un encuentro con Dios es suficiente para transformar la vida. Suficiente para transformar la vida. Sigamos leyendo. Versículo 3. Al acercarse a Damasco, imagínate a Pablo lleno de adrenalina, ya traía las cartas: voy a agarrar a esos cristianos, los voy a llevar encadenados a Jerusalén y van a pagar por sus pecados. Versículo 3: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. Uno podría pensar, y uno es tan necio, y uno, la verdad es que alguien que se porta como Saulo no merecía que el Señor se encontrara con él. Mi mente me dice: si yo quiero encontrarme con el Señor, yo tengo que ayunar, y yo tengo que orar, y yo tengo que buscarle a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hacer un sacrificio para encontrarme con Dios, y entonces va a venir una luz del cielo y se va a encontrar conmigo. Pero jamás alguien pensaría que un hombre con un corazón endurecido, un hombre religioso, un hombre asesino, un hombre que estaba dispuesto a castigar, no, él no se merece encontrarse con Dios. Y quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana: encontrarnos con Dios no es algo que nos podamos ganar. ¿Cómo te vas a ganar el encuentro con el Todopoderoso? No hay algo que tú y yo podamos hacer. Pero por eso Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Di conmigo: las misericordias. Wow. La misericordia de Dios es algo glorioso, mi hermano, porque por la misericordia de Dios, dice también su palabra, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y eso es precisamente lo que le está pasando a Pablo. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y no fue consumido Pablo. Necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Como un hombre tan duro, como un hombre tan tremendo, como un hombre tan violento, y de repente el Señor le alcanza su brazo de misericordia. Tú y yo estoy seguro que tenemos algún familiar así que pensamos: no, este de veras Dios no lo va a alcanzar.
es demasiado violento, es demasiado alcohólico, es demasiado adicto, es demasiado altanero, es demasiado orgulloso, es demasiado difícil. Él públicamente ha dicho: no quiero saber nada de Dios. Él públicamente ha dicho: Dios no existe. Y todos decimos: este está difícil. Él nunca va a ser transformado, él nunca va a ser cambiado, él no va a cambiar. Pero sabes una cosa, lo único que necesita esa persona, sea hombre o sea mujer, sea niño, joven, anciano, sea quien sea, lo único que necesita es un encuentro con Dios. No un encuentro con una iglesia, no. No un encuentro con un pastor, no. Un encuentro con una iglesia no transforma vidas. Un encuentro con un pastor no transforma vidas. Un encuentro con Jesucristo. Jesucristo es el que transforma vidas. Entonces, mi hermano, ¿tú quieres ver la vida de alguien transformada? ¿Tienes a alguien en mente? ¿Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos? Alguien que dices: no, él de plano nunca va a cambiar. ¿Por qué no empezamos a orar por la misericordia de Dios? Señor, alcánzalo con tu misericordia. Señor, alcánzalo con tu gracia. ¿Quieres saber lo que dice un capítulo antes de la vida de Saulo? Saulo estaba un capítulo antes, parado, como si nada, mientras toda la gente venía y le echaba sus ropas y le decía: cuídame tantito aquí mi ropa. Gran Saulo, porque Saulo era un hombre respetado. Venían a echarle aquí su ropa mientras estaban apedreando al primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Y dice que Saulo consentía en eso. Estaba diciendo: qué bueno, que muera él. Pero ¿sabes qué estaba pasando con Esteban? Esteban estaba en el piso siendo apedreado un capítulo antes, y estaba viendo hacia los cielos y estaba diciendo: veo al Padre y veo al Hijo. Y el mismo Esteban estaba diciendo: Señor, perdona a toda esta gente, porque no saben lo que están haciendo. Tenles misericordia, extiéndeles misericordia. Así que quiero decirte algo. La oración de este hombre que estaba siendo matado, asesinado, y así acabó la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Acabó con una oración por un hombre que estaba matándolo y que estaba diciendo: qué bueno, y así voy a matar a todos los cristianos. Wow. 2000 años después no sabía que este hombre iba a ser usado para escribir la mitad del Nuevo Testamento. Una cuarta parte de nuestra palabra está escrita por Saulo. ¿Piensas que hay alguien tan duro como Saulo en tu vida, que no puede ser transformado por nada? No, quiero decirte algo. La presencia de Dios es suficiente para transformar la vida de alguien. No necesito un encuentro con la iglesia, no necesito un encuentro con un pastor. Lo que necesita es un encuentro con Jesucristo. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Con quién? Hay muchos religiosos que son buenas personas y que dicen: no, sí, yo soy bueno. No, porque no se consideran buenos, porque no son asesinos. Pero el no ser asesino no quiere decir que seas bueno. Punto número 2, la presencia de Dios alumbra tu vida. La presencia de Dios alumbra tu vida. Dice aquí que una gran luz rodeó a la vida de Saulo. Una gran luz transformó la vida de Saulo en ese momento, porque cuando Dios quiere transformar las vidas, lo primero que sucede es que prende la luz. Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: y Dios dijo que sea la luz. Creo que es el versículo 3 o 4. Dios dijo que sea la luz. En el primer capítulo, Dios necesita encender la luz. Y por eso cuando dice que llega una luz a la vida de Saulo, ¡pum! ¿Qué pasa cuando prendes la luz? Cuando prendes la luz te das cuenta de todo el cochinero que hay. Si tú vives con la luz apagada, no te has dado cuenta que todo eso está lleno de polvo, que todo eso está desordenado, que todo eso está tirado. Pero cuando prendes la luz del cuarto de tus hijos, en ese momento te das cuenta que todo está en desorden,
todo está tirado, todo está desordenado. Necesitas que Dios prenda la luz de tu vida. Y lo primero que hace la presencia de Dios en tu vida es alumbrar tu vida. Cuando venimos a la presencia de Dios, y quiero decirte, esto no es en una única ocasión. Tú y yo tenemos que venir constantemente a la presencia de Dios, porque David decía: examíname, Señor. Necesito que me examines, que veas lo que hay en mi vida. Y lo que necesitamos es que Dios nos alumbre para que veamos el desorden que hay en nuestras vidas. Mi hermano, hay muchas áreas de nuestra vida que se encuentran todas desordenadas. Punto número 3. En la presencia de Dios vas a poder escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios transforma todo. Juan capítulo 1 dice: y el verbo, hablando de Jesucristo, se hizo carne. Está hablando del verbo, una palabra hablada, una palabra con acción, una palabra que tiene la capacidad de transformar. Pensemos ya no en una persona recién convertida, sino en ti y en mí, que tal vez venimos a esta iglesia y ya llevamos tiempo viniendo y escuchando la palabra de Dios, y le decimos: Señor, quiero tener un encuentro contigo. Y viene Dios y alumbra nuestras vidas. Y cuando alumbra nuestras vidas, nos damos cuenta que estamos llenos de amargura, de odio, de rencor, porque no sabíamos que estábamos así, pero de repente Dios nos alumbró. Y nos dices que estás cargando amargura por 10 años, 20 años, 30 años. Tienes que ser libre de eso. Pero lo maravilloso es este tercer punto: que hay una voz, que hay un verbo, que hay una palabra del Señor que te dice: yo te hago libre. Y como dijo esa persona que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, una palabra tuya es suficiente para sanar a mi siervo. Una palabra tuya, una palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra cada domingo, no para estudiar las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia las puedes estudiar en cualquier lugar. No, porque aquí está la palabra viva de Dios. Porque cuando estudiamos la palabra viva del Señor, esta penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y puede transformar nuestras vidas por completo. Y ese es nuestro tercer punto el día de hoy: la presencia. En la presencia de Dios puedes oír la voz de Dios. Yo quiero animarte. ¿Quieres oír la voz de Dios? No solamente leas la Biblia, quiero animarte a que generes una atmósfera en donde vas a leer la Biblia. ¿Qué quiero decirte con eso? Bueno, apaga el celular o bloquéalo. Porque si estás leyendo la Biblia y estás en el chisme en el WhatsApp y te regresas y luego se pone más emocionante el chisme en el WhatsApp que la Biblia, pues Dios no te va a poder hablar así, ¿verdad? Pero en cambio, ¿qué pasa si lo silencio? Si lo pongo en no molestar. Si en lugar de ponerlo en que suene el WhatsApp y el Facebook y todo eso, ¿por qué no mejor me meto a YouTube, pongo una adoración, lo pongo para abajo para que no me esté molestando? Y digo: voy a apartar 30 minutos para leer la palabra de Dios. Y en ese momento me pongo a estudiar la palabra de Dios. Estoy generando una atmósfera. Estoy cerrando la puerta para que ya no haya otros interruptores en mi tiempo con el Señor. Porque la palabra de Dios puede transformar mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Si tú lo permites, la voz de Dios te va a dar el poder para vivir en lo que la palabra de Dios te dice. Y si no puedes perdonar, vas a poder perdonar. Y si no puedes empezar un negocio, vas a poder empezar un negocio. Y si no puedes hacer una venta, vas a poder hacer esa venta. Y si no puedes hacer algo, lo vas a poder hacer, porque con la palabra de Dios tú y yo vamos empoderados con la presencia y la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo externo a nuestras vidas, es algo que debe de estar corriendo por nuestras vidas todos los días. Voy a leer versículo 3 nuevamente. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. ¡Qué declaración! ¡Wow!
Qué impresionante. ¿Cómo se pudo haber quedado este hombre cuando escuchó la voz de aquel a quien perseguía? ¿Cómo puede ser esto posible? Cada uno de nosotros podemos tener una revelación de Jesucristo distinta en distintas etapas de nuestra vida. Abraham, por ejemplo, se encontró con Dios en un momento en el que él se encontró con Dios y dijo: Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. Se encontró con el proveedor. En otra etapa de la vida, el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, se encontró con el sanador, Jehová Rafa. El Señor es mi sanador. En otro momento, David se encontró con el Señor como su pastor. En el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 91 se encontró con el Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. Si te das cuenta, todas esas características de Dios son enormes. El sanador, el todopoderoso, el que está en todo lugar, el que todo lo sabe. Pero ¿con quién se encontró Saulo? Con el que persigues. Qué impresionante. Con el que persigues. Y sabes, hay una enseñanza gloriosa aquí. Cuando tú y yo empezamos, ahora no en la buena, no en el mal sentido de la palabra perseguir, sino ahora quiero que lo veamos en el buen sentido de la palabra perseguir. Mateo capítulo 7 versículo 7 dice: si tú pides, se te dará. Si tú buscas, encontrarás. Si tocas a la puerta, se te abrirá. Yo quiero agregar algo a eso y decir: si tú persigues a Jesucristo, le vas a encontrar. Si tú persigues a Jesucristo con todo tu corazón, le vas a encontrar. Si tú lo persigues y dices: Señor, yo quiero encontrarte. Señor, yo quiero encontrarte. Señor, yo quiero encontrarme contigo. Quiero decirte, le vas a encontrar. En la presencia de Dios encontrarás a Jesús. Es mi cuarto punto. Te vas a encontrar con Él. Y sabes, mi hermano, uno a veces puede estar muy enojado con la vida. Uno a veces puede estar muy frustrado. Uno a veces puede estar con mucho dolor en su corazón. Pero mi hermano, cuando tú y yo nos encontramos con Jesucristo, las cosas cambian de una manera impresionante. Él es el único que puede cambiar la tristeza. Dice la palabra que Él cambia la tristeza y la amargura en baile y en danza. Y Él es el único que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Porque sabes una cosa, lo que el mundo ha creado, lo que el mundo ha diseñado, a veces puede calmar el dolor. Como un analgésico, puede aminorar el dolor. Pero el único que verdaderamente puede quitar el dolor, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Mi hermano, el único que puede arreglar un matrimonio es Jesucristo. El único que puede arreglar una vida es Jesucristo. El único que puede poner orden en nuestras vidas es Jesucristo. No hay doctor que lo pueda hacer. No hay terapeuta que lo pueda hacer. Te podrá ayudar en el proceso, te podrá ayudar a aminorar el dolor. Pero el único que verdaderamente sana es Jesucristo. El único que verdaderamente transforma es Jesucristo. Y a veces, aún como cristianos, no nos hemos dado cuenta la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Hemos estado en nuestros talleres de matrimonios, en nuestras clases de matrimonios, y desde la primera clase les decía: si tu relación con Dios no está bien, tu matrimonio jamás va a estar bien. No hay manera. Porque el matrimonio es una idea que viene de... Y a veces pensamos: bueno, si tomo estas clases, y si hago esto, y si le echo ganas, y si me esfuerzo, sí, todo eso, hazlo. Pero te voy a decir algo. El único que verdaderamente puede traer un giro, como lo trajo a la vida de Saulo, es... Entonces, ¿qué necesitamos? A Jesucristo.
Mi hermano, tú y yo necesitamos a Jesucristo. Oye, pero tengo 10 años de ir a una iglesia. No importa, necesitas a Jesucristo. Nosotros vamos a cumplir ya 10 años como pastores. Necesitamos a Jesucristo. El hecho de ser pastores no quiere decir que no necesitemos a Jesucristo. Tenemos 20 años sirviendo al Señor. Necesitamos a Jesucristo. Estás sirviendo al Señor, has tomado tu escuela de liderazgo, eres líder de un grupo, eres un cristiano que has estado 30, 20, 50 años en la iglesia. Pero no necesitas más iglesia, necesitas más Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Aquel en quien podemos encontrar todo lo que necesitamos. Cuarto punto era, ¿verdad? En la presencia de Dios encontrarás a Jesús. Versículo 6, ahora levántate. ¿Cuál era el versículo 6 y el 7? Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quién sabe? O sea, iban con Saulo, pero quién sabe quiénes eran. ¿Por qué quién sabe quiénes eran? Porque es muy probable que ese encuentro que Dios y Jesucristo tuvo con Saulo, para ellos no significara nada. Porque sabes una cosa, aunque la persona que esté a tu lado tenga un encuentro con Jesús, eso no va a significar nada para ti. Pues vas a decir, pues qué bueno que te encontraste con Jesús, qué bueno que tu vida cambió. Pero yo no me he encontrado con Jesús. Quinto punto y sexto punto. Número 5. En la presencia de Dios recibirás instrucciones. Eso es importante. Eso es muy importante. Porque la presencia de Dios no solamente es para sentir bonito. La presencia de Dios no solamente es para llorar, para reír, para caerme al suelo, para temblar. Todo eso sucede en la presencia de Dios, claro. Pero la presencia de Dios no solo es para eso. Lo vimos al principio, la presencia de Dios es para transformar. Transforma. Y la transformación viene de cuando empezamos a seguir instrucciones. Cuando empezamos a seguir instrucciones. Porque viene Dios y nos da una instrucción. Y ahí pues, ¿la vamos a seguir? No la vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Pero si la seguimos va a haber transformación. Si no seguimos la instrucción, no va a haber transformación. Solamente se va a quedar en una experiencia bonita, donde, ay, qué bonito sentí hoy la adoración, ay, qué bonita estuvo la prédica, ay, qué bonito un tiempo de oración, ay, qué bonito el encuentro, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero lo bonito no transforma. Hay algo que sí transforma, y es seguir con las instrucciones. El Señor le dijo, Saulo, maravilloso, nos encontramos. ¡Wow! Pero ahora entras a la ciudad y quiero que empieces a seguir las instrucciones. Porque al seguir las instrucciones, nuestra vida va a empezar a ser transformada. Cuando empezamos a seguir las instrucciones, nuestra vida va a ser transformada. ¿Qué tan bueno eres para seguir instrucciones? Le pregunto a los más jóvenes, a los que todavía viven con sus papás, ¿qué tan bueno eres para seguir? Y si tienes 40 y sigues viviendo con tus papás, tal vez la instrucción sería, ya sal de tu casa, ¿verdad? El ser humano no quiere seguir instrucciones. El ser humano es rebelde por naturaleza y no nos gusta que nos digan qué hacer. Pero qué importante es seguir instrucciones, porque las instrucciones van a transformar nuestra vida. Venimos a la iglesia, estamos en la presencia de Dios, escuchamos su palabra, pero ¿cuándo empieza la transformación? Mañana lunes, cuando tengo que empezar a perdonar. El martes, cuando tengo que hablarle a alguien de la palabra de Dios. El miércoles,
cuando tengo que orar por mis enemigos. El jueves, cuando tengo que poner la otra mejilla. El viernes, cuando tengo que apartar mi diezmo, cayó la quincena, tengo que apartar mi diezmo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, fui obediente a la palabra de Dios. Estoy siendo transformado, mi vida ya no va a ser la misma, porque lo que sembré el lunes, lo que sembré el martes, lo que sembré el miércoles, lo que sembré el jueves, lo que sembré el viernes y sembré el sábado, entonces es algo que me va a dar una cosecha. Pero no creas que el próximo lunes, no, la cosecha vendrá en su tiempo. A veces tarda la cosecha, pero qué importante es obedecer las instrucciones. Saulo pudo haber dicho, ay, no, yo no voy a seguir instrucciones, yo ya me encontré con Jesús y ya con eso es suficiente. No, Saulo tuvo que empezar a obedecer y ahora se tuvo que humillar. Punto número, ¿cuál íbamos? Punto número 7. Muchos no van a entender la presencia de Dios en tu vida. Muchos no van a entender la presencia de Dios. Y no necesitan entender la presencia de Dios en tu vida. Ellos lo que necesitan es experimentar la misma presencia de Dios. Por eso qué importante es que tú y yo somos portadores de la presencia. Y ahora tenemos que llevar esa misma presencia para que la gente pueda ser transformada por la presencia de Dios. Lo vimos hace unas semanas, cuando esta mujer que tenía 12 años con flujo de sangre tocó a Jesús. Y según las historias que habían pasado durante miles de años, cuando una mujer inmunda, y tú lo puedes leer en Levítico, cuando una mujer inmunda con un flujo de sangre tocaba el barro, por ejemplo, tenían que romper el barro, se echaba a perder la vasija. Si estaba en una casa, esa casa estaba inmunda. Si tocaba una cama, esa cama quedaba inmunda hasta la noche, hasta el siguiente día. El problema es que esta mujer estaba inmunda todos los días. Vivía en una cama inmunda, vivía en una casa inmunda, se bañaba en una tina inmunda. Esta mujer, a donde fuera, cuando tocaba a un hombre, ese hombre quedaba inmundo hasta el otro día. Pero cuando esta mujer toca a Jesucristo, la inmundicia de ella no pasó a Jesucristo, la santidad de Jesucristo pasó hacia ella. La libertad de Jesucristo pasó hacia ella. La sanidad de Jesucristo pasó hacia ella. Por eso necesitamos a Jesús. Cada persona necesita tener un encuentro con Jesús. Por eso qué importante es buscar que cada persona de mi familia tenga un encuentro con Jesús. Pero no a la fuerza, no a base de gritos, sombrerazos, golpes. No. Pero si yo provoco una atmósfera en mi casa, si yo provoco una atmósfera con mi vida, si la gente puede ver la presencia de Dios en mi vida, eso va a querer que ellos digan, yo quiero de lo que tú tienes. Y eso es lo que necesitamos. Termino con esto. Voy a leer desde el versículo 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. ¿Cómo? O sea, a los ciegos el Señor los sanó y les quitó lo ciego. Y a este que estaba bien de los ojos, a este lo dejó ciego. Cada uno necesita un milagro diferente en la vida. Hay ciegos que necesitan ver y hay personas que ven que necesitan ser cegadas. Impresionante. Porque muchas veces hay momentos donde Dios prospera a unas personas porque son el milagro que necesitan. Pero al mismo tiempo hay personas que se están quedando sin trabajo porque es el milagro que necesitan. Qué interesante. Qué interesante. ¿Por qué? Porque a veces cuando prosperamos Dios nos está dando una enseñanza. Pero también a veces cuando nos quedamos sin nada, también Dios nos está dando una enseñanza. Lo importante es tener la humildad de aprender cuando tengo todo y de aprender cuando tengo nada.
¿Qué es lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 13? Uno de los versículos más famosos de la Biblia. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es maravilloso. Pero si tú lees el versículo de antes, si tú lees el versículo después, Pablo está contando la historia de que ha aprendido a vivir con mucho dinero y también ha aprendido a vivir cuando no tiene nada de dinero. Y entonces por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya aprendí a vivir cuando tenía mucho dinero y aprendí a vivir cuando no tenía nada de dinero. Entonces nada del dinero me va a detener en lo que Dios va a hacer en mi vida. Mi hermano y mi hermana, esto es para alguien el día de hoy aquí. El dinero nunca te puede detener para hacer o no hacer lo que Dios quiere que hagas. Tú y yo tenemos que hacerlo y tenemos que ser obedientes en el nombre de Jesús. Amén. Mi último punto el día de hoy: la presencia de Dios va a cambiar tu visión. La presencia de Dios va a cambiar tu visión. La presencia de Dios va a cambiar tu visión. Cuando tú y yo nos encontramos con la presencia de Dios, nuestra visión de la vida es completamente diferente. Porque ahora ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Pablo escribió, el que robaba no robe más. Antes era normal para ti robar. Bueno, la presencia de Dios te debe de transformar para dejar de robar. Terminamos. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Lo metieron en un ayuno un poquito forzoso. ¿Qué pensó estos 3 días Pablo ciego? Estuve persiguiendo y me encontré con él. Mi hermano y mi hermana, tú y yo necesitamos de la presencia de Dios para que la visión de nuestras vidas sea transformada por la visión que Él tiene. Termino con esto. Tú y yo fuimos creados, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos un propósito el día de hoy. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión en este momento de la vida? Es necesario que tú y yo sepamos cuál es esa visión. Porque si no, vamos a estar dando golpes al aire. Vamos a estar levantándonos como todos los seres humanos cada día. Pero tú y yo no somos como cualquiera. Tú y yo somos hijos de Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios con un propósito de Dios. No solamente para trabajar de vendedores, no solamente para trabajar toda la semana y pagar las cuentas, no. Fuimos llamados por Dios para algo mucho mayor. ¿Dónde vas a encontrar eso? La presencia. Necesitamos la presencia. Necesitamos la presencia de Dios. Di conmigo, necesito la presencia de Dios urgentemente.